Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. De Valencia a Madrid hay 356 kilómetros, los que recorrió exactamente el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para detallar por primera vez las llamadas que dice que hizo la trágica tarde de la Dana. En Valencia esta información se la había pedido la oposición en les Corts Valencianas por activa, por pasiva, del derecho, del revés, y no hubo manera. Que no la tenía, que el operador telefónico no se la facilitaba. Tuvo que plantarse en Madrid en un desayuno informativo para leer de viva voz la lista de personas a las que dice que llamó mientras Valencia se inundaba y mientras morían más de 2 centenares de personas. Y la leyó así como con condescendencia, atendiendo a la pesadez de los que llevan casi 4 meses pidiéndosela. La leyó, pero no mostró ningún documento, ninguna prueba de lo que decía, y lo que es peor, sin sonrojarse al contar que la primera llamada la hizo a las 5:37 de la tarde, cuando ya había pueblos anegados y personas arrastradas por las corrientes, cuando ya se había pedido la activación de la UME. Entre las llamadas no hay ninguna a los alcaldes de las poblaciones más afectadas, y siguió llamando a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, a las 7:43 de la tarde, cuando teóricamente Mazón, o eso nos habían dicho siempre, ya había llegado al CECOPI y teóricamente, desde las 7:30, los dos estaban juntos. Que el presidente Mazón deje de tomarnos el pelo, pero que no se lo tome sobre todo a las víctimas y a sus familiares. El presidente de la Generalitat Valenciana intenta reescribir una historia que los valencianos conocen perfectamente, pero se fue a Madrid a reescribirla. En Valencia ya no se lo permiten. En Valencia apenas puede pisar la calle. En Madrid le aplaudieron su versión, la que le exculpa de todo y la que culpa al gobierno central. Le aplaudieron los que asistieron a su desayuno, que no fueron todos. Feijóo estaba en una entrevista televisada y Ayuso en paradero desconocido. Tuvo que conformarse con que lo presentara el alcalde de Madrid. Mazón no estuvo en el único sitio donde tenía que estar esa tarde del 29 de octubre y puede reescribir la historia como él quiera y tantas veces como quiera, pero cada vez es más evidente que su situación es insostenible y que todavía siga en el cargo también tiene un responsable, el máximo líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al que ayer casualmente una entrevista le evitó la foto más incómoda. Ángeles Barceló. Hoy por Hoy Noticias. 17:37 hablé con la consellera de Emergencias, con la que volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43. A las 18:48 con el director general de Comunicación. Este fue el momento en el que Mazón desgranaba en un desayuno informativo en Madrid lo que ha escatimado a la oposición, a los periodistas y a la opinión pública valenciana, la lista de llamadas que dice que hizo el día en el que, según su equipo, él estaba en el Ventorro. Dijo Mazón que estuvo comunicado en todo momento aquel día. Dice ahora que la primera llamada fue a las 5:37 de la tarde. La alerta roja era de primera hora. Pidieron que la UME se desplegara en Utiel antes de las 4. De los alcaldes a los que dice que llamó, ninguno de los más afectados, solo figuran el de Cullera, que ya contó los términos de su conversación, y los de los municipios de Planes y de Gabarda, que son, además de alcalde, son secretario de Transportes y presidente de la Diputación de Valencia. Sigue sin poder hacerse, por tanto, la reconstrucción exacta de qué hizo Mazón en las horas críticas hasta que llegó al CECOPI, que hasta ahora se pensaba que fue sobre las 7:30. Y eso es clave para saber por qué no se mandó la alerta, el SMS, a los teléfonos móviles hasta las 8:11 de aquella tarde. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. El desayuno en Madrid, donde no estuvo Feijóo, como decías, Mazón acusaba así al gobierno central. La izquierda de este país se ha especializado en instrumentalizar el dolor, provocado por una tragedia para intentar obtener réditos políticos. Ocurrió con la catástrofe del Prestige, con los atentados del 11M, con la pandemia del COVID-19 y ahora con la riada del Barranco del Pollo. Construyen un relato falso y utilizan todos sus terminales mediáticos para asentarlo. Un relato que se construye como si fuera un muro, solo que en vez de con ladrillos y morteros se levanta con mentiras y con manipulaciones. Mazón señala a la izquierda y al gobierno justo cuando la jueza de Catarroja, que es la que investiga la Dana, vuelve a señalar a la Generalitat. Rechaza la estrategia de hazte oír para procesar a la delegada del gobierno porque, según recuerda la magistrada, la competencia era autonómica. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La jueza entiende que la omisión que alega hazte oír no constituye una base para atribuirle a Pilar Bernabé los homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave. Asociar a la delegada esa responsabilidad cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica
autonómica y la inactividad se produjo en ese ámbito carece de cualquier asidero legal. En el auto, la jueza recoge que existió en un primer momento consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional y añade que para alertar a la población no era preciso instar esa declaración. Se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo la competencia en materia de emergencia. La juez señala que la cercanía de la comunidad a los ciudadanos al lugar donde se estaba produciendo la emergencia constituye un elemento esencial en el ámbito de protección civil porque permite conocer la gravedad y acordar lo procedente con la máxima celeridad, como la comunicación a la población de medidas de autoprotección. Además, hoy es martes de Consejo de Ministros y esta semana el horizonte parece más despejado para el Gobierno después de que Junts haya retirado su iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Ahí le devem la confiança que no tenim amb el Partit Socialista. Aunque dice Jordi Turull que lo hacen no porque confíen en el PSOE, sino en el mediador internacional que intercede entre Junts y los socialistas cuando se reúnen. Acercamiento con Junts, mientras con Esquerra el Gobierno anuncia una quita de la deuda de la que saca pecho Oriol Junqueras. Que hem anat més enllà d'allò que inicialment estava previst. Porque dice que sacan más de lo previsto, que se condone a Cataluña 17.000 millones. Es un gesto a Esquerra, pero que en realidad el Gobierno quiere extender a todas las comunidades. De hecho, la quita de la deuda alcanza los 83.000 millones y es el gran anuncio antes del Consejo de Política Fiscal que mañana reunirá al Gobierno con las comunidades. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El Gobierno intenta despejarse así el camino y trata de ganar estabilidad en la legislatura. Sí, la Moncloa cree que el pacto con Esquerra, pero sobre todo la decisión de Junts de renunciar al debate y a la votación de la iniciativa sobre la cuestión de confianza les permite trasladar la imagen de que el Gobierno rearma la mayoría de la investidura y alivio en el Ejecutivo, que lleva semanas intentando salir de una sensación de cierta parálisis, aunque nadie en el Gobierno cree que los pasos que se han dado con los independentistas garanticen un apoyo a los presupuestos, que es lo que realmente desbloquearía la legislatura. Esos apoyos siguen estando igual de lejos que ayer. De hecho, con los de Puigdemont, las negociaciones sobre cuestiones pendientes como la delegación de competencias en inmigración siguen atascadas en el mismo punto. Los pactos permiten, eso sí, a los socialistas retomar las relaciones después de la ruptura que forzó Puigdemont y además presionar al PP con la condonación de la deuda acordada con Esquerra. Pero yo confío en que los territorios que saben que esta medida les ayuda y les alivia, defiendan los intereses de los territorios en vez de seguir a pie juntilla la consigna que le esté dando Génova. Una condonación de la que se podrán beneficiar el resto de territorios y que el Gobierno espera que no rechacen las comunidades presididas por el Partido Popular. Guille, gracias. Hasta luego. Ocurre que al PP no le gusta nada esta quita, porque dicen que Sánchez está comprando la Moncloa y así lo defenderán las comunidades donde gobierna. David Junquera, buenos días. Buenos días. Ya lo dice Feijóo por ellos. Los presidentes autonómicos van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Génova consigue de momento lo que quería, un frente unitario para el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, pero lo que pase en las próximas pantallas es difícil de predecir. De momento, todas las comunidades que gobierna el PP exigen negociar la financiación, denuncian un chantaje y hablan de cantidades insuficientes, pero excepto Madrid, una gran mayoría prefieren no rechazar nada de plano hasta conocer el detalle de la propuesta del Gobierno. Y lo que está surgiendo es una discrepancia nada disimulada entre el PP y Vox. La FAES, la Fundación de Aznar, envió ayer una nota para acusar al partido de Abascal de formar parte de la quinta columna del Putin Club. Esto es textual. Dicen que no parece muy patriótico ni de derechas aplaudir aranceles contra productos españoles y cree la FAES que la Convención Ultra de Washington, donde estuvo Abascal y donde Steve Bannon hizo el saludo brazo en alto, tiene de conservadora lo que el Palmar de Troya católico. Y señala lo pintoresco de fiar la restauración de la moral tradicional al cliente de Stormy Daniels. Tendremos ocasión de ver cómo están las cosas entre el PP y Vox en el pleno que empieza hoy en el Congreso y en el que se debate, entre otras cosas, la ley del suelo que el Gobierno tuvo que retirar por falta de apoyos. El caso es que sigue sin tener los votos de los partidos de la izquierda que la rechazan, como confirma anoche Yolanda Díaz en Hora 25. Habló la vicepresidenta de cómo, en uno de los últimos consejos, se enteró por un comunicado de que Hacienda mantenía la tributación del SMI, lo que abrió una crisis entre el PSOE y Sumar. Si yo hiciera eso, sería, desde luego, abriría las puertas
portadas de los periódicos de mi país. Pero estamos hablando de reventarle un anuncio. Yo estaba con la secretaria de Comunicación del Gobierno de España, que se enteró media hora de... Y Aimar le preguntó también por el caso Monedero, por el caso Errejón. Entonces Yolanda Díaz contó este pasaje. No va de partidos políticos. Las mujeres somos agredidas sexualmente por el hecho de ser mujeres. Somos cosificadas. Yo en mi puesto, igual que otras mujeres, seguramente nos acompaña Lucía, seguro que en su profesión, sufre discriminaciones por el sencillo hecho de ser mujer. ¿Usted hoy como vicepresidenta sufre discriminación? Sí, les he contado antes de entrar aquí un caso que he vivido en el patio del Congreso. ¿Cuál? Con un compañero suyo. Y lo he sufrido ante la presencia manifiesta de muchos profesionales suyos. ¿Qué Yo pasó? Y soy vicepresidenta del Gobierno. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Y yo ante sus compañeros y compañeras, me acompaña aquí una persona, me quedé pegada y les interrogué, les dije, ¿yo qué hago ante esto? Yo soy vicepresidenta del Gobierno, ¿eh? Además, Podemos ha justificado que Juan Carlos Monedero siguiera opinando en los chats de la dirección del partido, aunque ya conocían las denuncias por acoso contra él. Este fue el argumento del portavoz Pablo Fernández. Prohibir cuando no hay una resolución, digamos, de garantías, pues no podemos prohibir a gente que salga a la calle. No. Isabel Díaz Ayuso dice que su novio fue agredido ayer cuando fue al juzgado después de que Alberto González Amador tropezara con una cámara. Dice la presidenta de Madrid que es culpa de la delegación del Gobierno por no haber puesto la suficiente protección. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara. Porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto, porque parece que todo vale en torno a mí. El caso es que su novio, después de haber aplazado la declaración varias veces, decidió no prestar testimonio por el fraude de 350.000 euros a la espera de que la Audiencia de Madrid decida sobre su imputación por otros delitos en una causa separada. Pero la jueza no espera y ha llamado a declarar a los peritos de Hacienda para que expliquen los informes en los que describen el supuesto delito fiscal del novio de la presidenta madrileña. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. The US will have the deal on critical minerals and rare earths and so on. Es Emmanuel Macron, que estuvo anoche en la Fox después de haberse entrevistado con Donald Trump en el despacho Oval para hablar de Ucrania y para reivindicar el papel de Europa. Ha dicho Macron en la tele favorita de Trump que entiende que Ucrania tendrá que hacer cesiones a Estados Unidos en referencia a sus tierras raras. En el despacho Oval se produjo este momento que ahora escucharán. Trump estaba acusando a Europa de haber dado a Ucrania menos ayuda que Estados Unidos, que la ha dado a modo de préstamos. Y es en ese momento en el que el presidente francés le coge por el brazo y le interrumpe. Le dice Macron a Trump delante de todo el mundo: no, para ser francos, nosotros pagamos, hemos aportado el 60% del esfuerzo total. Y como Estados Unidos, le dice Macron a Trump, lo hemos hecho en préstamos, en subvenciones, en dinero real. Lo que hace Trump es sonreír incómodo y hacer gestos de duda con las manos. Y luego Trump responde: bueno, si os lo queréis creer, me parece bien. Todo esto, en fin, cuando en la ONU, a la vez, Estados Unidos impulsaba su propia resolución en la que no habla de invasión de Ucrania, habla de conflicto. Washington llegó a votar con Rusia contra una resolución de Ucrania y de Europa en la que sí se hablaba de guerra. Y mientras los líderes europeos celebraban una cumbre en Kiev de apoyo a Zelensky, comprometían nuevas inversiones para Ucrania. En el caso de España, 1.000 millones más. Trump aprovechó su reunión con Macron para anunciar que espera verse con Zelensky esta misma semana. Eso después de llamarle dictador. Trump prevé hablar con él, con el presidente de Ucrania, de lo que más le interesa al presidente de Estados Unidos, que su país pueda explotar esas tierras raras que hay en Ucrania. Pues se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania, que despertó una ola de solidaridad en Europa. A esta parte del continente llegaron miles de refugiados que siguen aquí a día de hoy. De hecho, esta mañana les podemos avanzar cómo ha sido posible la integración de esa población que llegaba a España escapando de la guerra. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Estamos hablando de más de 235.000 personas. Solo en el último año han llegado más de 22.000 y cada vez con más presencia en la educación. Sí, la radiografía actualizada de la diáspora ucraniana en España deja para
empezar ese dato que dices, el gobierno ha dado protección a más de 236.000 ciudadanos ucranianos. Son 22.000 residentes más solo en el último año, y esto hay que añadir los que ya estaban en España antes de la invasión rusa a gran escala y que también han recibido la protección. Son en total 252.000, lo que hace a España el quinto país que más ucranianos acoge en toda la Unión Europea. El ritmo de llegadas no tiene precedentes en el sistema de asilo español. Llegaron de media más de 8.000 personas cada semana, la gran mayoría mujeres, 140.000 frente a 96.000 hombres. Las peticiones de protección atendidas con todas las facilidades y en tiempo récord se tramitaban sobre todo en los 4 centros que se crearon al respecto, en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante. Según el último balance, a 21 de febrero del 25, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han tenido acceso al SER. Entre ellos hay casi 1.700 menores no acompañados, de los que nadie, por cierto, genera ningún tipo de polémica en el reparto por comunidades autónomas, y hay muchos datos en este informe que luego ampliaremos, Ángels, entre ellos 2 más. 29.000 ucranianos están trabajando con alta en la seguridad social, o más de 40.000 están escolarizados. Nico, gracias. Hasta luego. Alemania intenta que la transición hacia un nuevo gobierno dure lo mínimo posible, una vez que el candidato de la CDU, que ganó las elecciones, haya dicho que está dispuesto a reeditar una gran coalición con los socialdemócratas. La extrema derecha alega que el cordón sanitario en torno a ellos es inconstitucional. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Las expectativas en Europa sobre el ganador de las elecciones alemanas, Friedrich Merz, son altas. Él lo sabe y desea formar un gobierno estable lo más rápidamente posible, además de asumir el liderazgo que le corresponde en la defensa de los intereses comunitarios. En sus primeras horas, sus mensajes públicos hablan de preocupación por el discurso del gobierno de Trump sobre Ucrania o sobre la defensa de los europeos. Espero poder convencer a los estadounidenses del interés mutuo en las relaciones transatlánticas, indica Merz, quien expresa su preocupación ante la disminución del interés por Europa que Washington transmite en todas sus señales. Anima por ello a los europeos a unirse más que nunca. También ha calificado de absurdo que el primer ministro Netanyahu no pueda visitar Alemania. Por ello dice que encontrará los medios para garantizar que así sea y abandone el país sin ser detenido, es decir, que Alemania no cumplirá la orden de la Corte Penal Internacional. El líder de la derecha pretende reunirse con los socialdemócratas la próxima semana para empezar a negociar el gobierno y en un principio dice estar abierto a reformar el freno a la deuda. Los socialdemócratas le escuchan con cautela. Y de Roma sabemos que el estado de salud del Papa Francisco sigue siendo crítico, que estas últimas horas ha mejorado ligeramente. En el Vaticano dicen que la insuficiencia renal ya no es preocupante y que Francisco no ha vuelto a tener crisis respiratorias, pero los médicos reiteran que el cuadro médico es complejo. Anoche en la Plaza de San Pedro, unas 4.000 personas se reunieron para rezar por él, por el pontífice, cuando se cumplen 12 días de su ingreso hospitalario. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos nuestra mesa de análisis junto a Eduardo Madina, Cristina Monge y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.